Hola a todos amantes de las historias y del romance, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, mis queridos amigos, vamos a sumergirnos en una historia que promete ser de esas que nos sacan una sonrisa, nos hacen suspirar y, quién sabe, quizás hasta nos saquen alguna lagrimita de emoción. El título que nos trae aquí hoy es nada menos que Kerem y Hande, la increíble propuesta que los unirá. ¿No les suena ya a pura magia? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de este apasionante relato. Y antes de empezar a volar con nuestra imaginación, no se olviden de darle a ese botoncito rojo que dice suscribirse, y a la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras aventuras virtuales. Así nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Imaginen esto, un joven llamado Kerem, con una mirada que podría derretir hasta el glaciar más frío y un corazón tan grande como el universo, y Hande, una mujer de inteligencia chispeante con una sonrisa que ilumina cualquier habitación y una fuerza interior que inspira. ¿Cómo se cruzan sus caminos? ¿Qué hilos del destino los unen? Bueno, la historia comienza, como tantas otras grandes historias, con un encuentro que en principio podría parecer casualidad, pero que pronto revela tener la huella de la inevitabilidad. Kerem es un arquitecto exitoso, un soñador que convierte planos en realidades tangibles, pero en su vida personal, a pesar de tenerlo todo materialmente, sentía un vacío. Algo o más bien alguien, faltaba para que su vida tuviera ese brillo especial. Hande, por su parte, es una bióloga marina apasionada por los océanos, una investigadora incansable que dedica su vida a proteger la vida bajo el mar. Es independiente, decidida, pero también anhela una conexión profunda, un compañero que entienda su mundo y comparta sus pasiones. Sus vidas, aparentemente tan dispares, se cruzan en un evento benéfico organizado por una fundación dedicada a la conservación del medio ambiente. Kerem, atraído por la causa y quizás por la oportunidad de conocer gente interesante, asiste al evento. Hande, por supuesto, está allí, presentando los proyectos de su fundación y hablando con una elocuencia que cautiva a todos los presentes. Y ahí es donde ocurre el primer cruce de miradas. Una mirada que no se olvida fácilmente. Kerem queda prendado de la inteligencia y la pasión de Hande. Él ve en ella no solo una mujer hermosa, sino un espíritu indomable, alguien que lucha por lo que cree. Hande, por su parte, se siente intrigada por la calma y la profundidad que percibe en Kerem. Ve en él una sensibilidad que la atrae. Los días siguientes son un torbellino de coincidencias orquestadas por el destino. Se encuentran en una cafetería que ambos frecuentan, en una librería donde ambos buscan el mismo autor, e incluso en un parque donde ambos disfrutan de la tranquilidad. Cada encuentro refuerza la conexión que sienten. Empiezan a hablar primero de temas triviales, pero pronto la conversación fluye hacia sus sueños, sus miedos, sus pasiones. Kerem le cuenta a Hande sobre su amor por crear espacios que inspiren, que conecten a las personas con la naturaleza. Hande le habla de su fascinación por el mundo submarino, de la importancia de proteger los ecosistemas marinos para el futuro del planeta. Descubren que a pesar de sus profesiones tan distintas, comparten una visión del mundo, un deseo de dejar una huella positiva y, lo más importante, un profundo anhelo de encontrar ese compañero que complete sus vidas. La atracción entre ellos es palpable, pero ambos son cautelosos. Han tenido sus decepciones en el pasado, han aprendido a protegerse. Sin embargo, la conexión con el otro es demasiado fuerte para ignorarla. Empiezan a salir, y cada cita es una nueva revelación. Descubren que sus personalidades se complementan a la perfección. Kerem admira la inteligencia y la determinación de Hande, su capacidad para afrontar desafíos con una sonrisa. Hande se enamora de la sensibilidad y la visión artística de Kerem, de su forma de ver la belleza en los detalles más pequeños. Comparten risas hasta el amanecer, largas conversaciones bajo las estrellas y silencios cómodos que lo dicen todo. Pero como en toda buena historia, llega el momento de la prueba, el momento en que el amor debe demostrar su fuerza y su valor. Para Hande, su mayor desafío profesional está a punto de comenzar. Su fundación ha sido seleccionada para liderar un ambicioso proyecto de restauración de un arrecife de coral en una zona remota del océano. Es un proyecto de vida para ella, pero también implica largos periodos de ausencia, trabajo en condiciones extremas y una incertidumbre considerable. Le preocupa cómo esto podría afectar su relación con Kerem. Le preocupa no poder compartir su vida cotidiana, no estar presente para él. Por otro lado, Kerem está en un momento crucial de su carrera.
Le han ofrecido la oportunidad de diseñar y supervisar la construcción de un complejo turístico ecológico de vanguardia en una isla paradisíaca. Un proyecto de ensueño que podría catapultarlo a la fama mundial. Sin embargo, este proyecto también requiere una dedicación absoluta, viajes constantes y un enfoque que lo alejaría de Ande. Ambos se enfrentan a dilemas que ponen a prueba su incipiente amor. Tienen conversaciones honestas y a veces dolorosas sobre sus miedos y sus aspiraciones. Kerem se da cuenta de que aunque este proyecto es una oportunidad increíble, su verdadero deseo es construir una vida junto a Ande. Ande, a su vez, sabe que su pasión por el océano es una parte intrínseca de quien es, pero también se da cuenta de que Kerem se ha convertido en el puerto seguro al que anhela regresar. Y entonces llega el momento cumbre. El momento de la increíble propuesta que los unirá. Kerem, dándose cuenta de la magnitud de lo que siente por Ande y de la importancia de su proyecto, decide hacer algo que cambiará el curso de sus vidas para siempre. Imaginemos la escena. Es una noche estrellada, la brisa marina acaricia sus rostros. Están en la terraza de un restaurante con vistas al mar, un lugar que se ha convertido en uno de sus favoritos. La conversación ha estado llena de ese cariño que nace de la comprensión mutua. Ande, con cierta melancolía, le habla de los desafíos del proyecto del arrecife, de las posibles ausencias. Kerem la escucha atentamente, su mirada llena de amor y admiración. Cuando Ande termina de hablar, Kerem toma su mano. Ande, le dice, su voz cargada de emoción. Sabes cuánto te quiero. Y sabes lo importante que es para mí construir un futuro contigo. He estado pensando mucho en todo esto, en tus sueños y en los míos. Y he tenido una idea. Se levanta de la silla y se arrodilla frente a ella. El corazón de Ande late con fuerza. Kerem saca una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Ande, mi amor, continúa Kerem, abriendo la caja para revelar un anillo precioso. Sé que tu trabajo con los océanos es tu pasión, tu misión. Y yo admiro eso más que a nada. Mi proyecto en la isla es una gran oportunidad, pero no vale nada si no puedo compartir mi vida contigo. Así que he decidido que quiero ser parte de tu misión. Quiero utilizar mis habilidades como arquitecto para ayudarte a construir un centro de investigación y conservación de vanguardia en esa isla. Un lugar donde puedas seguir haciendo el increíble trabajo que haces, un lugar donde podamos construir nuestro hogar y nuestro futuro juntos. Y por eso, Ande, te pregunto, ¿quieres casarte conmigo y ser mi compañera en esta aventura que será nuestra vida? Las lágrimas corren por las mejillas de Ande, lágrimas de felicidad, de sorpresa, de un amor que ha encontrado su eco más profundo. Se lleva las manos a la boca, incapaz de hablar por un momento. Kerem la mira con una mezcla de esperanza y ternura. Finalmente Ande logra articular unas palabras entre sollozos y risas. Sí, Kerem. Sí, quiero casarme contigo. Quiero construir ese centro contigo. Quiero construir nuestra vida contigo. Se abrazan con fuerza, sellando su compromiso con un beso que sabe a futuro, a esperanza y a un amor que ha superado los obstáculos. La propuesta de Kerem no es solo una petición de matrimonio, es una propuesta de vida, una promesa de apoyo incondicional a los sueños del otro, una declaración de que juntos son más fuertes, más completos. La noticia se extiende como la pólvora, llenando de alegría a sus amigos y familiares. Su unión se convierte en un símbolo de cómo el amor puede fusionar mundos, cómo dos almas gemelas pueden encontrar la manera de apoyarse mutuamente en sus aspiraciones más ambiciosas. El centro de investigación y conservación que Kerem diseña se convierte en una maravilla arquitectónica, fusionándose a la perfección con el entorno natural. Ande lidera el proyecto del arrecife con un entusiasmo renovado, sabiendo que cuenta con el apoyo incondicional de su futuro esposo. Su relación se fortalece día a día, construida sobre la confianza, el respeto y un amor que ha encontrado su terreno fértil en la comprensión y la admiración mutua. Así es como la increíble propuesta de Kerem no solo los une en matrimonio, sino que une sus visiones, sus pasiones y sus vidas en una sinfonía de amor y propósito. Es una historia que nos recuerda que el amor verdadero no es solo encontrar a alguien perfecto, sino construir un futuro perfecto juntos, apoyando y celebrando los sueños del otro. Y así llegamos al final de nuestro fascinante relato sobre Kerem y Ande. Hemos recorrido su camino desde aquel primer cruce de miradas hasta la propuesta que selló su destino. Hemos visto cómo la atracción inicial se transformó en un amor profundo, basado en el respeto, la admiración y el apoyo mutuo.
La increíble propuesta de Kerem, más que una simple pedida de mano, fue una declaración de amor eterno y un compromiso de construir un futuro compartido, donde sus sueños individuales se entrelazan para formar un destino común. Esperamos de corazón que hayan disfrutado tanto de esta historia como nosotros al contarla. Nos encanta compartir con ustedes estas narrativas que nos inspiran y nos recuerdan la magia del amor. Ahora, nos encantaría saber qué les pareció. ¿Qué es lo que más les conmovió de la historia de Kerem y Hande? ¿Creen que las profesiones tan distintas pueden complementarse también en el amor? Déjenos todos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si les gustó este vídeo, si les sacó una sonrisa o les hizo pensar, no olviden darle un gran me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.